La historia entre el patrón y Muzan. Muzan y Ubuyashiki son los eternos rivales en Kimetsu no Yaiba, ya que ambos son los cerebros detrás de las lunas y cazadores de demonios respectivamente. Ahora, ¿cómo y cuándo se generó esa rivalidad? Es eso lo que veremos en esta nueva entrega de la historia entre. Les recuerdo que hice uno sobre Kokushibo y Yorishi hace algún tiempo, pueden ir a verlo después de este. Aunque Muzan tiene aproximadamente 1000 años y Ubuyashiki solo llega a los 23, se podría decir que el enfrentamiento entre los dos de cierta manera es tan viejo como el origen de los demonios. Verán, antes de ser el rey de los demonios, Muzan era un hombre bastante enfermo que se le había dicho que moriría joven. De hecho, su debilidad surgió desde que estaba en el vientre de su madre. Por eso cuando nació lo hizo sin pulso, no respiraba. Su familia lo declaró muerto y decidieron cremarlo. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser ejecutado, empezó a llorar, venciendo así a la muerte, al menos en ese momento, porque después le dijeron que moriría antes de llegar a los 20 años, pero pasaron 20 años y seguía con vida. Sin embargo, su resistencia estaba llegando al límite, ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Fue cuando apareció un doctor misterioso que le propuso una solución, probar una medicina experimental en él, una moneda al aire porque no se sabía si iba a funcionar, aunque hay teorías que dicen que fue un plan del doctor. Lo cierto es que la medicina no solo lo curó, sino que lo transformó en demonio. La maldición barra enfermedad se había ido, pero no desapareció del todo, ya que pasó de él a su familia. ¿Y cuáles esas familias? Se estarán preguntando algunos. Pues los Ubuyashiki, porque sí, el patrón es familia de Muzan. Los niños nacidos en el seno de la familia empezaron a morir. Los Ubuyashiki corrían el riesgo de extinguirse, pero al igual que pasó con Muzan, una solución apareció. Un grupo de sacerdotes les aconsejó dedicar sus vidas a la eliminación de Muzan. De esa forma la maldición desaparecería. Los sacerdotes también les proporcionaron mujeres para que se casaran. Sí, dicho así suena un poco raro. Lo cierto es que de esa forma los hombres de las generaciones posteriores lograron vivir más. Sin embargo, nadie logró pasar de los 30 años. Los Ubuyashiki crearon el escuadrón de cazadores de demonios y desde ese entonces inició la guerra contra Muzan. No hay mucha información de cómo fueron los líderes de la familia que surgieron en esos años. De hecho, en general la info sobre los patrones es escasa, pero sí se sabe que en el tiempo de Yorishi, Kokushibo, la primera luna superior, mató al líder del escuadrón de esa época. El sustituto fue su hijo, un niño de apenas 6 años que asumió la responsabilidad de ser el nuevo mandamás. El chico se mandó a la cagada de dejar que Yorishi fuera expulsado del escuadrón. Ahora, hay que entender que el chico acababa de ser nombrado y probablemente no tenía tanto poder de influencia. Al menos evitó que Yorishi se desviviera, algo que a futuro sería muy importante. Del siguiente líder que sabemos algo es el padre de Kagaya. El tipo se desvivió a los 19 años y su hijo asume con solo 4 años, el líder más joven en la historia. Con él la lucha contra Muzan llega al presente, aunque durante toda la historia solo se llegan a cruzar durante unos pocos minutos. Desde que la primera luna superior desvivió al líder de los cazadores en la era Sengoku, Muzan jamás pudo acercarse a uno de ellos. Esto debido a que los cazadores mejoraron la seguridad. Sin embargo, en la era Taicho, el presente de la historia, Muzan logra encontrarlo gracias al poder de la mujer Biwa, aunque puede que el mismo Ubuyashiki pusiera de su parte para ser encontrado. Muzan aparece en la casa de Kagaya y lo primero que se encuentra es a Ubuyashiki y a Amane. Aunque evidentemente lo desprecia, para Ubuyashiki es un gusto conocer al padre de los demonios. Muzan no es tan amable y le dice que se ve horrible. Soy un monstruo por dentro y por fuera. Debería estar en un puto circo. Wade, Vanessa te ama. No le importa tu aparo. ¿Te gusta lo que ves? No. Es como si un aguacate hubiera tenido sexo con otro aguacate más viejo. Sí. Y no lento, fue sexo de odio. Lo siento, tenía que meter ese clic. Pero fuera de broma, que Ubuyashiki se ve así de mal y Muzan se lo saque en cara, sobre todo luciendo él como si se hubiera hecho cientos de tratamientos estéticos, es otra forma de caracterizar el antagonismo entre ambos. Muzan ha elegido tener una apariencia lo más cercano al humano, y Ubuyashiki, sin quererlo, siendo un humano, tiene un aspecto parecido al de un demonio. La conversación sigue. Ubuyashiki le pregunta a Amane sobre el aspecto de Muzan. Amane le responde que luce como un joven de unos 30 años, pero sus ojos como los de un gato delatan su esencia demoníaca.
Ubuyashiki supuso que debido al odio de Muzan por su familia, este vendría personalmente a matarlo. Evidentemente no se equivocó, sin embargo Muzan no está emocionado, sino todo lo contrario, ya que Kagaya era prácticamente un muerto en vida debido a la enfermedad. No vale la pena matar a alguien que ya está en plena caída. La respuesta de Ubuyashiki es interesante porque si antes Gotage hizo una contraposición con eso del aspecto, aquí acerca a los personajes, porque Kagaya le dice que hace 6 meses los doctores le dijeron que moriría en 2 días, pero no ocurrió, algo similar a lo que sucedió con Muzan. Luego Kagaya le habla sobre la maldición de la familia y el parentesco entre ambos, pero Muzan lo interrumpe diciendo que a pesar de haber hecho desastres durante 1000 años, ninguna maldición ha caído sobre él, ningún dios lo ha castigado. Esto realmente no es del todo cierto, pero lo comentaré más adelante. Muzan lleva la iniciativa de la conversación, pero Kagaya contraataca con una simple pregunta: ¿cuál es tu sueño? Muzan se queda paralizado. Los efectos de la presencia de Ubuyashiki empiezan a calar en él. Una nostalgia rara lo invade. Empieza a analizar la situación y se percata que todo es muy raro. No hay ningún guardia en la mansión, y las hijas de Ubuyashiki están jugando muy cerca de él como si nada. Como si él, el rey de los demonios, no representara ninguna amenaza. Como Muzan no responde la pregunta, Ubuyashiki intenta adivinar. El sueño del demonio es la vida eterna, ser inmortal. Con la aparición de Nezuko, ese sueño cada vez está más cerca. Obviamente Ubuyashiki no está de acuerdo, porque para él la inmortalidad es otra cosa que no tiene que ver con vivir por siempre, sino con pasar tus ideales de generación en generación, como justamente lo hicieron sus antepasados. Los cazadores de demonios son los actuales herederos de esa voluntad. Muzan se harta del sermón y decide terminar con la visita. Ubuyashiki, quien ya había notado el enfado de Muzan, dice sus últimas palabras y además le agradece por dejarlo hablar. Es el final, pero evidentemente no se iba sin antes dejar una sorpresa. Una gran explosión destruye todo el lugar. Ubuyashiki y su familia se inmolan. Los pilares llegan al lugar. Por fin tienen al hombre que más odian de frente. Además, ese odio se ha multiplicado, porque su maestro se ha ido. Muerto el patrón, lo normal es que la historia entre Muzan y Ubuyashiki se diera por finalizada. Sin embargo, no fue así, porque Ubuyashiki siguió presente en la mente de Muzan. Cuando Muzan está a punto de morir, acepta que Ubuyashiki tenía razón. Lo verdaderamente inmortal son las ideas que se transmiten de generación en generación, no el cuerpo en sí. Ahora, a pesar de aceptar la derrota, Muzan no se rinde, porque de cierta forma decide copiar a su enemigo e intenta convertir a Tanjiro en su heredero. Lo consigue. Sin embargo, Nezuko, la que se supone era su pase a la inmortalidad, aparece para rescatar a Tanjiro. Así culmina la historia entre los dos, una pelea de 1000 años que Ubuyashiki ganó incluso después de la muerte. Ahora veremos un par de curiosidades con respecto a estos dos personajes. No se dice de manera explícita, pero el antagonismo entre ambos se podría interpretar como el choque entre la ciencia y la religión, ya que Muzan es producto de un experimento hecho por un médico. Además, podríamos decir que la visión de Muzan sobre la inmortalidad es materialista. Al lado de Ubuyashiki la cosa es diferente, ya que se lo relaciona con cuestiones religiosas como sacerdotes y su visión de la inmortalidad que es contraria a la de Muzan. Siguiendo un poco con el tema de la religión y la ciencia, en una parte de la conversación que tienen, Muzan le dice a Ubuyashiki que en 1000 años que lleva haciendo maldades, ningún dios lo ha castigado, o dando a entender que él no cree en dioses. Ahora, lo cierto es que sí fue castigado, ya que la aparición de Yurishi se puede ver como la reacción de los dioses a la abominación científica que es Muzan. Recordemos que Yurishi es un personaje al que se relaciona con cuestiones divinas. Bien amigos, espero les haya gustado la historia entre Muzan y Ubuyashiki. No se olviden de comentar, compartir y suscribirse para más contenido de Kimetsu entre otros animes. Saludos y hasta la próxima.